para comprender la mecánica respiratoria, es decir, cómo los cambios en los volúmenes y las presiones del tórax y de los pulmones llevan a cambios en el flujo de aire entre pulmones y atmósfera, conviene analizar la ley de Boyle. La ley de Boyle precisamente correlaciona el volumen y la presión, los cambios en el volumen y de la presión de un gas. En esta figura se muestra cómo inicialmente en este recipiente de 1 litro de volumen están contenidas 13 moléculas de gas. Y en ese volumen la presión corresponde a una atmósfera. ¿Qué sucede si al mismo recipiente le reducimos el volumen a la mitad? Es decir, se pasa de 1 litro a medio litro. En este caso, y manteniendo el mismo número de moléculas de gas, es decir, 13 moléculas, ¿qué acontece con la presión? La presión se duplica, pasa de 1 atmósfera a 2 atmósferas de presión. ¿Y por qué a menor volumen en el cual está contenido un gas, la presión va a aumentar? Va a aumentar porque en la medida en que estas moléculas de gas estén contenidas en un menor espacio, va a ser más frecuente que colisionen entre sí, que choquen entre sí, y también que choquen contra las paredes del recipiente. En definitiva, a mayor frecuencia de colisiones, de impactos, entonces estará generando este gas una mayor presión dentro del recipiente en el cual está contenido este gas. Así que, en definitiva, la ley de Boyle lo que expresa es que el volumen y la presión se correlacionan en forma inversamente proporcional. A menor volumen, entonces, como en este ejemplo, va a corresponder una mayor presión, y si nosotros aumentamos el volumen, es decir, si pasamos de este ejemplo a este otro, donde le aumentamos el volumen, la presión va a disminuir. Esa es la ley de Boyle. Y ahora vamos a repasar la pleura y el espacio pleural. Voy a pintar en color azul. Todo este espacio corresponde al espacio pleural, el espacio pleural, que tiene determinada presión interna que se denomina presión intrapleural. La presión intrapleural claramente tiende a ser negativa. ¿Qué significa una presión negativa? Que es subatmosférica, que está por debajo de los 760 milímetros de mercurio. Esta presión intrapleural es muy importante en la mecánica respiratoria porque va a repercutir en el grado de expansión del pulmón. En la medida en que todo este espacio pleural rodea al pulmón, el pulmón está siendo influenciado por la presión intrapleural. En la medida en que esta presión intrapleural sea cada vez más negativa, sea cada vez más subatmosférica, el pulmón va a ver facilitada su expansión. ¿Por qué? Porque alrededor va a existir menor presión que tienda a comprimirlo. Contrariamente, si esta presión intrapleural es mayor, aumenta, va a tender a colapsar el pulmón, va a tender a comprimirlo cada vez más. Así que es muy importante considerar la presión intrapleural en la mecánica respiratoria. Visto más en detalle, aquí está, en este recuadro, se muestra aquí a mayor aumento. Pulmón es todo este tejido aquí, esto es pulmón. Esto que aparece aquí, y esto aquí, y esto aquí, ¿a qué corresponde? Es hueso y corresponde a las costillas. Aquí, por supuesto, entre las costillas están los músculos intercostales. Y este espacio, que lo voy a pintar en color amarillo,
este espacio entre el pulmón y la pared torácica corresponde al espacio pleural. Ese es el espacio que corresponde entonces a la pared torácica, que está entre la pared torácica y la superficie pulmonar, y que es el espacio pleural. Entonces aquí normalmente existe una presión negativa que va a repercutir sobre el grado de expansión de los pulmones. En este otro esquema vamos ahora a aplicar lo que sucede durante la inspiración. Durante la inspiración sabemos que la caja torácica se va a expandir, va a aumentar el volumen de la cavidad torácica, y cada vez que la pared torácica se expande va a llevar consigo a la pleura parietal, que es la pleura adherida a la pared del tórax. Por lo tanto, va a aumentar el espacio, se va a tender a alejar la pleura parietal de la visceral, va a tender a aumentar el espacio interno de la pleura, el espacio pleural o cavidad pleural. ¿Y cómo será la presión dentro del espacio pleural? Menor, porque a mayor espacio, menor presión. En la medida en que entonces esta presión sea cada vez más negativa durante la expansión torácica, el pulmón va a ver facilitada su reexpansión. ¿Por qué? Porque alrededor existirá menor presión, entonces una menor tendencia a comprimir el pulmón. Y contrariamente al proceso de inspiración, durante la expiración, la pared torácica se va a retraer, la pleura parietal entonces se va a aproximar a la pleura visceral, el espacio pleural va a disminuir, a menor espacio, mayor presión, y al aumentar la presión pleural va a haber simplificada la retracción del pulmón, es decir, la compresión del pulmón, un proceso que determinará el aumento en la presión intraalveolar y por lo tanto facilitará la expulsión del aire hacia el exterior, la expiración. De modo tal que lo que se necesita para la inspiración es que la presión atmosférica sea mayor a la presión intrapulmonar. ¿Cómo se logra que la presión intrapulmonar sea subatmosférica? Lo que necesita hacer el organismo, el aparato respiratorio, mediante los músculos inspiratorios, como el diafragma, es lo siguiente. Vamos a indicar que esta capa corresponde al diafragma. Durante la inspiración el diafragma va a descender cada vez más, se va a aplanar. Y entonces, fíjense lo que ocurre aquí con esta medida. Va a aumentar el volumen de la cavidad torácica. Por lo tanto, durante la inspiración el diafragma se aplana, se contrae y se aplana. Y al ir aplanándose el diafragma, aumenta el volumen intratorácico. A mayor volumen intratorácico, ¿qué es lo que va a corresponder? Aplicando la ley de Boyle, una menor presión en este caso intrapulmonar. Y a menor presión intrapulmonar llegará a un punto en el cual la presión atmosférica será mayor a la presión intrapulmonar que está descendiendo. En ese momento en el cual la presión atmosférica es mayor a la presión pulmonar, el aire va a ingresar a los pulmones, es decir, se produce la inspiración. Contrariamente, durante la expiración, el diafragma va a ascender y por lo tanto el volumen intratorácico va a disminuir. Pero además, por supuesto, las costillas van a descender, entonces esto también contribuye a la reducción del volumen intratorácico. A menor volumen intratorácico corresponderá una mayor presión intrapulmonar.
Con este aumento en la presión intrapulmonar se logra que la presión intrapulmonar sea como con respecto a la presión atmosférica, sea mayor. Y durante este gradiente de presión, en el cual la presión pulmonar, intrapulmonar, es mayor a la presión atmosférica, el aire va a salir. Porque en definitiva, lo que sucede es que el flujo de aire siempre se produce siguiendo ese principio. Va desde el punto de mayor presión hacia el punto de menor presión. Desde el de mayor presión hacia el de menor presión.